Bien, ahí ya se ve la pantalla. Excelente. Bueno. ¿Qué vamos a empezar? Vamos a empezar con la parte de sucesiones, donde las sucesiones básicamente es una función real, con la única diferencia que el dominio es el conjunto de los números naturales. ¿Qué quiere decir esto? Va a seguir siendo una función, nada más que ahora, en vez del dominio, antes que cualquier función podían ser todos los reales o alguna limitación de ellos, en este caso únicamente van a ser los naturales. Por lo tanto, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, la sucesión 1 sobre n va a tomar los valores para n igual 1, el valor 1, para n igual 2, un medio, para n igual 3, un tercio, para n igual 4, un cuarto, y así sucesivamente. Fíjense que aunque el dominio sean únicamente los números naturales, la imagen de esta sucesión puede ser cualquier valor real. Bien, eso lo tienen que tener claro. Y lo otro importante es que vean que la parte gráfica es, para los valores naturales, yo tengo que marcar el valor que me dicta esa sucesión, el número real o la imagen para ese valor de n. Pero, por ejemplo, entre 1 y 2, cualquier valor real entre 1 y 2 no va a tener, o sea, no existe el valor de la sucesión. Por lo tanto, la gráfica, y siempre es lo que ustedes tienen que saber y hacer, van a ser una gráfica de puntos. Únicamente va a tener valores para los valores, o sea, para los números naturales. Y la secuencia es la siguiente, como hemos hecho, se van calculando los valores o los elementos de esa sucesión y esos valores se van graficando en la función. Y así para cualquier valor de n. ¿Bien? En este caso, 1 sobre n, la gráfica de esta sucesión para los valores de n, en este caso hasta 30, es como se muestra en la gráfica. Podemos tener diferentes tipos de sucesiones. Por ejemplo, en este caso, arriba a la izquierda, tenemos menos 1 elevado a la n menos 1, que si nosotros calculamos los primeros elementos de esta sucesión, va a valer 1 cuando yo reemplace n igual 1, cuando reemplace n igual 2, va a quedar menos un medio, un tercio y menos un cuarto. Fíjense que esta está muy relacionada con la anterior, ya que también sigue siendo 1 sobre n, pero está afectado por un menos 1 elevado a la n menos 1. Fíjense que lo que genera eso es una alternancia de signos. Pero voy a volver un poquito para atrás. Los valores 1, un medio, un tercio, un cuarto se mantienen, pero se va alternando el signo gracias a ese nuevo elemento que aparece en la sucesión. Pero el procedimiento es el mismo. Para n igual 1 reemplazo el valor, lo marco en la gráfica. Para n igual 2 encuentro el valor, lo marco en la gráfica y así sucesivamente. Arriba a la derecha tenemos otra sucesión que si nosotros hacemos el mismo procedimiento nos queda de esta forma, y abajo tenemos otra sucesión que si nosotros encontramos los elementos nos damos cuenta que al ser menos 1 a la n va alternando los valores 1 menos 1. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a ser importante en esta parte? Es poder clasificarlas, porque como ustedes ven, ninguna de las sucesiones que tenemos acá son iguales o tienen el mismo comportamiento. Entonces, lo importante y lo que se les evalúa en esta parte es que ustedes puedan caracterizar, puedan clasificar estas sucesiones. ¿Cómo vamos a clasificar? Bueno, vamos a clasificarlas con 3 características, si queremos decirlo, que son el carácter, el acotamiento y el crecimiento o decrecimiento, bueno, o alternancia. Para el carácter, recuerden que la sucesión sigue siendo una función. Entonces, al hacer una función, yo puedo aplicar todos los conceptos de límite. Entonces,
En el apunte, si ustedes siguen y han leído el apunte, la primera parte aplica el concepto de límite a sucesión y donde lo define y lo define formalmente. Eso quiero que lo vean, o si lo han visto y si tienen dudas ya después me preguntan, pero básicamente define el límite de forma formal, por así decirlo. Tomo un epsilon, después con ese epsilon encuentro un n que pertenece a los naturales, bueno. Todo eso está escrito, la duda que tengan de eso, después nos la consultan. Lo que nos interesa a nosotros es aplicar ese concepto de límite para encontrar el comportamiento, saber qué está pasando en la sucesión cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión para saber cómo es su comportamiento, cómo es su carácter. Nosotros sabemos que cuando tomamos el límite de una función cualquiera, ese límite puede tener un número, dar como resultado un número, puede ser infinito o puede no existir. Cuando, en el caso particular de sucesiones, el límite tiene un valor finito, vamos a decir que la sucesión converge. Cuando tiende a infinito, vamos a caracterizar y decir que esa sucesión diverge, y cuando no exista, que ya vamos a ver un ejemplo, va a ser oscilante. Entonces, ya vamos a ver cómo esto también nos va a servir más adelante para series, pero por lo pronto es de suma importancia saber qué le pasa a la sucesión cuando n tiende a infinito. Acotamiento quiere decir es que esa sucesión va a estar acotada. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder, tómenlo entre comillas, encerrar los valores, ya lo vamos a ver gráficamente, dentro de una cota o dentro de dos líneas paralelas, digamos, dentro de una cota, un valor m, en donde ese valor m, que es un valor real, tiene la característica que cualquier elemento de la sucesión en valor absoluto es más chico que ese m. Si yo puedo conseguir un valor de m que cumpla eso, entonces la sucesión pasa a ser acotada. Y luego, la parte de crecimiento o decrecimiento, que todos estos son recortes del apunte, va a ser creciente, o sea, también hereda todo, al ser una función, hereda todas las características de crecimiento o decrecimiento, monotonía de las funciones. Entonces va a ser creciente si el valor a sub n es más chico que, es menor o igual que el siguiente. Va a ser decreciente si es el caso contrario para todo n, y va a ser monótona. Acá lo que falta es, lo quería poner para que sepan, que es monótona si solo si es creciente o decreciente para todo n en sentido estricto. Igual que era para funciones, lo que hemos visto, que en sentido estricto es esto que está acá, en vez de ser menor o igual, únicamente es menor, y esto que está acá, en vez de ser mayor o igual, únicamente es mayor, sin el igual. ¿Bien? Eso es lo único que le falta. Todo eso es lo que vamos a aplicar en... Una aclaración, Seba, sí. perdón. Sí. También recuerden de la definición de la unidad 1, que era creciente para todo n tal que n1 menor que n2. ¿Se acuerdan, chicos? Eso es importante Claro. también, que no está escrito ahí, pero bueno, ustedes, digamos, ya es con un aprendizaje hecho, n1 menor que n2, para que cumpla con las definiciones vistas en la unidad 1. Claro, aquí está intrínsecamente expresado cuando yo comparo con el valor de n y el n más 1, o sea, este sería el n1 y el n2, entonces siempre el n2 va a ser más grande que el n1. Bien, siempre es comparando un n con el otro n más grande. Bueno, esto nos va a permitir poder clasificar, y vamos a rever las mismas que hemos visto, pero ahora con estas características nuevas. Si nosotros tenemos esta sucesión 1 sobre n, para calcular el carácter, fíjense que lo que yo tengo que encontrar entonces va a ser el límite de n tendiendo a infinito de esta sucesión o del término a sub n. Por lo tanto, cuando
aplico el concepto de límite y hago tender a n a un número cada vez más grande, el resultado de esto va a ser 0. Estoy dividiendo 1 sobre un número muy grande, va a ser 0. Es un número finito, por lo tanto, esta sucesión es convergente, que nosotros lo podemos ver y corroborar en la gráfica, donde vemos que los puntos, o sea, los valores de esta sucesión, van tendiendo en el infinito a un valor que es el valor 0. Luego, en la parte de acotamiento, vemos que esta sucesión es acotada, ya que fíjense, yo puedo tomar un valor de m, tal que en valor absoluto todos estos valores de la sucesión, o sea, todos estos puntitos, son menores o iguales que, por ejemplo, el valor de 1. Fíjense, el valor más grande que tiene esta sucesión es para n igual 1, y ese valor vale 1. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a ver en la gráfica posterior que vamos a poder graficarlo mejor, pero yo por ahora, acuérdense que esto va a ser espejado, pero yo puedo tener un valor de m igual 1, donde todos los valores de a sub n en valor absoluto son menores o iguales que 1. Ahora la consulta es, ¿este m igual 1 es la única cota que puede haber o pueden haber más o infinitas cotas? Y la respuesta, a ver, ¿me van escuchando? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Van entendiendo, chicos? Bien. Entonces, fíjense, no es una única cota, eso es algo importante. Ustedes, en vez de haber tomado uno, o sea, uno es la mínima que yo puedo tomar, pero puede ser m igual 1,5, m igual 10, m igual 100. Cualquiera de esos valores de m va a cumplir el concepto, la definición de acotamiento. Cualquier valor de la sucesión va a ser, en valor absoluto, menor o igual que esa cota. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y para el tema de crecimiento, yo puedo ver gráficamente que esta sucesión, todos los valores van decreciendo. Pero es muy importante y se les va a evaluar que ustedes lo puedan demostrar analíticamente. Entonces, lo van a tener que demostrar analíticamente para cualquier valor de n. ¿Cómo se va a hacer eso? En el apunte está, tienen ejercicios resueltos, pero la idea es, yo tengo que evaluar el valor de a sub n con el valor siguiente, con el a sub n más 1. Entonces, yo voy a tener que partir de una hipótesis acá. Si yo digo o veo, estoy viendo que la sucesión es decreciente, yo voy a partir de la hipótesis, bueno, tiene que cumplirse que el valor de a sub n tiene que ser mayor que el valor de a sub n más 1. Esta es una hipótesis que yo estoy en este primer momento considerando y la tengo que corroborar. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, voy a tener que comparar genéricamente el valor a sub n y lo voy a tener que comparar con el valor de a sub n más 1, que quiere decir que donde esté n, le tengo que sumar el número 1. Bien, eso se cumple para cualquier caso, cualquier sucesión que yo tenga en el valor de n, voy a tener que sumarle 1 y las voy a tener que comparar. Vamos a seguir manteniendo esta hipótesis de que a sub n es mayor que a sub n más 1 y vamos a ver si se cumple. Ahora yo opero algebraicamente. N más 1, que se encuentra dividiendo, yo lo puedo pasar multiplicando y este n pasa multiplicando y esto me queda n más 1 sobre n. Recuerden que acá yo estoy multiplicando, básicamente uno dice que está dividiendo, pero está multiplicando por el valor n más 1 a miembro. Acuérdense que la multiplicación no me va a alterar el signo, la desigualdad, siempre y cuando esa constante por la cual yo multiplique sea positiva. Y recuerden
que como estamos trabajando con números naturales, estos números naturales siempre van a ser positivos. Entonces yo puedo multiplicar sin perder, digamos, sin alterar el signo de la desigualdad. Eso es importante que lo vean y tengan en cuenta, que cada vez que multipliquen, vean que no estén multiplicando por un posible número negativo que les haga cambiar la desigualdad. Bueno, de esta última expresión, yo lo que puedo ver es simplificar n, que está en ambos lados, y me queda 1 mayor que 0. Entonces, fíjense que independientemente del valor de n, yo llegué a una conjetura que es cierta. 1 es mayor que 0. Lo que significa que la hipótesis que yo planteé en un primer momento es correcta y, por lo tanto, yo puedo corroborar que la sucesión es decreciente. ¿Se ha entendido cómo se demuestra analíticamente? Esto es muy importante y lo tienen que hacer, no tienen que justificar, es decreciente porque vemos la gráfica que va disminuyendo los valores de la sucesión para cada vez que aumenta n. No, hay que demostrarlo analíticamente. Bien. Si nosotros pasamos a las otras sucesiones que acabamos de ver, fíjense que, a ver, vamos a poner el puntero acá. Fíjense que a esta sucesión yo le tengo que aplicar límite cuando n tiende a infinito, y recuerden, nunca se olviden que la sucesión sigue siendo una función, por lo tanto yo puedo aplicar todas las propiedades del límite. Entonces el límite yo lo puedo dividir como el producto del límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n menos 1 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito o a valores muy grandes, este término que está acá no voy a poder definir su valor porque va a ir alternando entre menos 1 y 1, pero este término que está acá yo estoy seguro que tiende a 0. Por lo tanto, 0 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0, o sea, va a tender a 0. Y yo puedo decir que es convergente, gracias a lo del carácter. Puedo también ver, y acá es donde digo que sí va a ver mejor, que es acotada, porque yo puedo tomar un valor de m, por ejemplo por acá, un valor de m, 1 o un valor más grande, en donde ese valor de menos m, m y menos m, me genera una franja, si quieren verlo gráficamente, en donde todos los valores de la sucesión quedan dentro de esa franja. Entonces yo puedo decir que esa sucesión es acotada. Y luego veo que los valores de las sucesiones, debido a este término, van alternando su signo. Por lo tanto, cuando yo quiero demostrar analíticamente si es decreciente o creciente, no lo voy a poder hacer y voy a terminar viendo que se genera una alternancia. Entonces, esta sucesión es alternada. Al mismo tiempo, fíjense, acá a la derecha, esta otra sucesión, yo tengo que aplicar el límite cuando n tiende a infinito de la expresión de la sucesión. ¿Y qué es lo que pasa acá? Cuando n tiende a infinito, esto me queda una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, recuerden, volvemos a decir, al ser la sucesión una función, yo puedo aplicar todo lo que ya sabemos y puedo aplicar Bernoulli para salvar esa indeterminación. ¿Cómo se aplicaba Bernoulli? Se derivaba numerador y denominador. Entonces, la derivada del numerador es 2n, la derivada del denominador es 1, por lo tanto, nos queda esta expresión, que cuando esa expresión n tiende a infinito, este valor tiende a infinito. Por lo tanto, esta sucesión es divergente, y es lo que vemos en la gráfica, que a medida que aumenta n, los valores van a ser cada vez más grandes. Entonces, es divergente. Y en este caso, no vamos a poder definir un número m que englobe o tenga que todos los valores de la sucesión sean en valor absoluto menores que ese m. Y si yo hago la prueba de crecimiento a nivel de forma genérica, me voy a dar cuenta que es creciente.
Ahora, en el ejemplo de acá abajo, cuando yo calcule el carácter y calcule el límite cuando n tiene infinito de la sucesión, voy a ver que depende, ese valor de n va a tender a un valor muy grande, pero depende de ese valor, si es par o impar, cómo va a ser el resultado. Puede ser más o menos 1. Por lo tanto, yo no tengo un valor definido de cuál va a ser ese límite cuando n tiene infinito, por lo tanto va a ser oscilante esta sucesión. Vemos que a pesar de ser oscilante, la sucesión es acotada porque yo puedo tomar un valor de m, fíjense, acá se ve mucho mejor, yo puedo tomar un valor de m igual 1, m igual 1,5, el valor que sea, y cualquier valor de la sucesión en valor absoluto queda adentro. Y también vamos a ver, o sea, se ve que no hay un crecimiento o decrecimiento cuando yo voy analizando un valor de n con un valor de n posterior. Entonces, es una serie alternada. Perdón, Seba, sucesión. Sí. Perdón, les pido disculpas, me va a pasar por ahí que se me confunde y voy a decir serie, pero es sucesión. Una aclaración. Sí. Eso que le pasa al profe no les puede pasar a ustedes, chicos. No, ya. Porque es precisamente algo muy importante de ver, pero bueno. No, Miren, acá queda claro lo que yo les aclaré ahí en los lineamientos que subimos acerca de no confundir oscilante con alternada, ¿sí? Si bien, digamos coloquialmente, parecen cosas similares, fíjense que no lo son. ¿Está bien? Cuidado con eso, ¿sí? Claro. Recuerden que eso ya lo hemos aclarado en el PDF que se ha subido. Una cosa es cuando yo analizo el límite de esta sucesión, y eso puede ser convergente, divergente, oscilante, pero no tiene que ver la parte oscilante, que es el cálculo del límite, con la alternancia, que es ver cómo van variando los elementos de la sucesión de un valor de n al n continuo. ¿Bien? Eso es importante. Aparecen teoremas importantes que también se los hemos escrito en los PDF subidos, y son esos 4. Una sucesión a sub n es convergente, también necesariamente es acotada, la recíproca no se verifica, toda sucesión creciente o creciente y acotada es convergente, si se omite un número finito de términos no afecta el carácter, y una sucesión convergente es una sucesión de Cauchy, y también la recíproca es válida. Eso, de ahí hasta ahí, es lo que es el tema sucesiones. No sé si tienen, esto lo he puesto acá y lo he dejado en blanco porque quiero saber si han entendido o pudieron ver la implicancia de estos teoremas, o si tienen hasta ahora acá alguna duda. Sebas, Sí. Joaquín Cardoso pide si puedes hacer la prueba o la comprobación de la función creciente. Ahí ya le estoy contestando, porque es lo que hizo el Seba al principio. No lo vamos a repetir. Porque como estaba en la, digamos, en la filmina anterior, estaba, digo, capaz que de ahí podía hacerlo, pero no hay problema. Está bien, Sí, pero hicieron la ya de hizo un la ejemplo y hay decreciente. un montón resueltos. Ahí Sí, lo anterior, hazlo de último. Claro, esto acá arriba a la derecha, ustedes lo que tienen que hacer es, básicamente, como hemos dicho, comparar el valor de la sucesión a sub n con el n más 1. Y ustedes tienen que plantear una hipótesis. La hipótesis parece que es creciente, entonces yo voy a suponer esa hipótesis, que la sub n es menor que la sub n más 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El valor de a sub n es n al cuadrado sobre 1 sobre n más 1. Tiene que ser menor o igual que el a sub n más 1. Recuerde, donde dice n, yo tengo que poner n más 1 sobre n más 1 más 1. ¿Bien? ¿Qué es Bien, lo que hay que hacer de acá para abajo y operar?
tiene que seguir operando, tiene que descomponer este binomio, tiene que hacer esta suma, que es n más 2, multiplicar, pasar el denominador, multiplicar, y va a llegar a una, digamos, expresión que se tiene que cumplir la hipótesis que usted ha hecho. Básicamente es, a partir de acá para abajo, ya es un problema algebraico, de operaciones algebraicas. Pero hasta ahí no sé si se entendió. Ahí está contestando, Seba. Está contestando. Sí. Sí, dice que sí, Sebas. Bien, perfecto. Tienen ejercicios resueltos donde lo hacen, por eso es importante que lo practiquen. Bueno, de estos teoremas, ¿alguna duda? Bien. Bueno, seguimos entonces. Disculpen, la verdad que a veces me pasa que todas las sucesiones hasta ahora, que las sucesiones es una función real cuyo dominio son los números naturales. Bien. Hay muchos casos, se utiliza mucho, las sucesiones pueden ser, están presentes y se estudian mucho, por ejemplo, el pago de cuotas de una tarjeta, o uno va haciendo cada 2 días, paga una vez al mes. Otro ejemplo puede ser, podemos analizar el número de alumnos que están ahora en la clase de consulta cada minuto. Y entonces, a cada minuto nosotros podemos tener la cantidad de alumnos y se va generando una sucesión y después se puede ver el comportamiento de esa sucesión. ¿Bien? Luego, pasamos al tema series. Series, ahora, es una suma de infinitos términos. Eso es lo importante. Serie, ¿qué vamos a hacer en serie? Vamos a sumar infinitos términos. Y en esa serie vamos a considerar el valor u sub n como el término general de la serie. Y simbólicamente, si yo quiero sumar u1 más u2 más u3 más un y así hasta el infinito, esa expresión yo la voy a simbolizar como la sumatoria de n igual 1 del término general u sub n. Eso representa, bueno, que está acá, directamente esta suma infinita de términos que yo tengo acá. Uno dirá, ¿para qué me sirve sumar infinitos términos? ¿Y por qué voy a sumar infinitos términos si lo más lógico es que si yo sumo infinitos términos, la suma de infinito? Bueno, no pasa eso. Hay muchos casos y es ampliamente utilizado el tema series, ya que las sumas infinitas, en muchos casos, dan un valor finito. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en toda la parte de las calculadoras, cuando todas las funciones trascendentes o los números, funciones trascendentes, no pueden ser cargadas en la calculadora así como así. Directamente se calculan a través de una sumatoria de series. Sumatoria de infinitos términos, o sea, con una serie. Nosotros ya hemos visto algo, nada más que todavía no lo han relacionado, pero lo vamos a terminar de relacionar en la última clase, que no es ahora, pero todas las aproximaciones que hemos visto de Taylor y McLaurin son series en definitiva, y la vamos a ver más adelante. O sea, tiene mucha aplicación en esta parte. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de series? Y algo que ya hemos hablado, es decir, bueno, ¿cómo voy a saber yo si la suma de esos infinitos términos me va a dar un valor finito o va a tender a infinito? Entonces, en el apunte, acá he hecho algo muy resumido, se demuestra o cuál es el procedimiento o el artilugio matemático que se utiliza. Si yo quiero hacer una sumatoria de infinitos términos, lo que voy a plantear es una sucesión, que se llama sucesión de sumas parciales, en donde esa sucesión me va a ayudar a poder encontrar el valor de esa suma, ya que esa sucesión va a tener los valores, van a ser
cada uno, la suma, perdón, de cada uno de los elementos. O sea, el primer valor de esta sucesión de sumas parciales va a ser el primer elemento. El segundo elemento de esta sucesión de sumas parciales va a ser el elemento 1 y el elemento 2 de la serie. El elemento 3 de la sucesión va a ser la suma de los tres elementos y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que el enésimo término de esta sucesión de sumas parciales va a ser la suma de los n términos de la serie. ¿Qué quiere decir a esto? Entonces, que el último elemento, o sea, el último, porque acuérdense que puede tomar infinitos valores, cada elemento de esa sucesión de sumas parciales va a tener la suma de todos los elementos anteriores, de todos los términos anteriores. ¿Qué me permite hacer eso? Entonces, si yo hago, al ser una sucesión y aplicar el concepto de límite que ya hemos visto anteriormente, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión de sumas parciales, voy a llegar en definitiva a calcular la suma, que es la que yo estaba planteando, de sumar los infinitos términos. Lo voy a estudiar o ver viendo el carácter, ya que estamos hablando con lo que hemos visto, el carácter de esta sucesión. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, de ahí surge la definición de convergencia o divergencia de la serie, que dice que esta serie, que es la suma de infinitos términos, y yo tengo esta sucesión asociada, que es la de las sumas parciales, S1, S2 hasta Sn, entonces, si esa sucesión asociada, yo le calculo el límite cuando n tiene infinito, o sea, yo veo el carácter de esa sucesión y veo que ese límite existe y es finito, entonces la serie va a ser convergente. Caso contrario, la serie va a ser divergente. Básicamente es eso. Bueno, ¿qué va a pasar? Eso es en la parte teórica. Vamos a ver que hay en muchos casos que no va a ser fácil calcular una suma y no va a ser fácil calcular este límite de la sucesión de sumas parciales. Y también vamos a ver que en muchos casos, en realidad no nos importa cuánto es la suma de estos infinitos términos, sino lo que me va a interesar si esa suma converge o no. Entonces, para eso, pasamos a lo que es la condición necesaria para la convergencia de una serie. Entonces, recapitulando un poco, en el tema
coeficientes, que son las condiciones, y digo condiciones porque va a depender de cada tipo de serie, pero esas condiciones, que van a llamarse criterios, los llamamos criterios también, nos van a permitir saber a ciencia cierta si esas series que pasaron el filtro de la condición necesaria verdaderamente son convergentes o no, que ese es nuestro objetivo en este tema. Entonces, se estudiaron varias series y se pudieron discernir algunas series que tienen nombre propio porque son muy particulares. Una de esas es la serie geométrica, que va la demostración, está en el apunte y va la demostración. En esta serie, ¿qué es lo importante? Es que se le llama así porque es una progresión geométrica de un término A y una razón Q. Y cada término se va multiplicando el anterior por Q. O sea, si yo desarrollo esto, que está acá, me doy cuenta que cuando n igual 1, esto me queda A. Cuando n igual 2, me queda 2 menos 1, me queda un 1 acá, por lo tanto queda A por Q. Y así sucesivamente, si sigo evaluando los diferentes valores de n, me queda A por Q al cuadrado, más A por Q al cubo, más A por Q a la n menos 1. O sea, cada término es, o sea, el término es el término anterior multiplicado por la razón, y así sucesivamente. Bueno, esta serie geométrica también puede expresarse, se puede expresar como la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, o una sumatoria de n igual 0 hasta infinito. Obviamente lo que va a cambiar es el exponente del valor de q para que cumpla la misma expresión. Ya vamos a ver acá en el ejemplo. ¿Qué es lo que se demuestra? Que está todo desarrollado en el apunte y toda esa demostración se va a demostrar y se ha demostrado que estos tipos de series van a ser convergentes, o sea, su suma va a ser finita, si y solo si el valor absoluto de la razón Q es menor o igual que 1. Es menor que 1, no igual. Es menor que 1. Caso contrario, es divergente, o sea, su suma no va a ser finita. Y en este caso particular es uno de los pocos casos, digamos, donde se puede calcular la suma de esos infinitos términos de forma sencilla, donde su suma es el término A sobre 1 menos la razón. Todo esto está demostrado, todo esto se toma y cualquier duda que tengan, después no la consultan o por el foro. Pero es muy importante esto, que sepan que va a ser convergente este tipo de series si la razón en valor absoluto es menor que 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Encontrar, obviamente, el valor de A y el valor de la razón de cada serie geométrica que me den para saber si es convergente o no. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan esta serie que está acá, la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 medio elevado a la n. Así a simple vista. No puedo encontrar, yo no sé cuál es el valor de A y cuál es el valor de Q. No está expresado de esta forma. Bien, no puedo ver cuál es el valor de A y la razón que se va multiplicando término por término. Entonces, lo que yo tengo que hacer, y les sugiero que hagan esta forma, este procedimiento para nunca confundirse, que es desarrollar y encontrar los primeros 3, 4 términos de esta serie. Fíjense, con n igual 1, ¿qué me queda? 1 medio. Más, acuérdense que es una suma infinita de términos, cuando n vale 2, ¿qué me queda? 1 cuarto. Más, cuando n vale 3, 1 octavo. Cuando n vale 4, me queda 1 16avo. ¿Bien? Ahora, yo puedo ver, fíjense, siempre tratando de llevarlo a esta forma que está acá. Tengo que encontrar un valor de A y un valor de Q. Entonces, yo tengo que ver que el primer término
va a ser mi valor de A. Entonces, el primer término es el valor de A, que es un medio. Entonces, tengo que ver la forma de poner el segundo término en los subsecuentes de alguna forma que sea el valor de A, por una razón que desconozco, que se vayan multiplicando. Entonces, fíjense que el 1/4 yo lo puedo poner como un medio, por un medio. El 1/8 yo lo puedo poner un medio, por, vamos a ponerlo así, un medio por un medio, bien, y así sucesivamente. Luego, a ver, quiero saber hasta dónde se ve la pantalla. Ah, bien, se ve, joya. Sí se ve, Esteban. Sí Bien. se ve. Luego hasta los rojitos. Bueno, entonces, fíjense que ahora yo puedo poner esto como un medio más un medio, que es el valor de A, y el segundo un medio yo lo puedo tomar como la razón Q, que está elevado a la potencia 1. El tercer término yo puedo poner como un medio, que es el valor de A, y fíjense, esto que está acá, yo lo puedo poner como un medio elevado al cuadrado. Y así sucesivamente, yo puedo expresar cada uno de los términos de esa forma. ¿Por qué me sirve hacer eso? Porque de esa forma yo encuentro rápidamente cuál es el valor de A y cuál es el valor de Q de la razón. Entonces yo puedo decir que mi valor de A de esta serie geométrica es un medio y mi valor de Q también es un medio. Entonces, ahora sí, yo tranquilamente puedo decir que esta serie, por un lado, ya sé que como el valor de Q, que es un medio, es menor que 1, la serie es convergente. Bien. Y yo ya puedo escribir si yo quiero expresarla de forma correcta, la expresión general, que puede ser de esta forma, de n igual 1 hasta infinito, o de n igual 0, porque ya tengo los valores de A y Q. Entonces no tengo forma de confundirme. Yo puedo poner la sumatoria de n igual 1 a infinito, del valor de A, que es un medio, por el valor de la razón, que es un medio, a la n menos 1. O yo ya puedo escribir la sumatoria de n igual 0 hasta infinito, de un medio que es el valor de A, por la razón elevado a la n. Cualquiera de esas dos expresiones es equivalente a la expresión que me dan, con la única diferencia que en estas expresiones yo ya tengo, o sea, ya discerní cuál es el valor de A y cuál es el valor de Q de la razón. Por eso es importante que ustedes desglosen, encuentren los términos y ahí se den cuenta cuál es el valor de A y cuál es el valor de la razón. En este caso, cuando es convergente, fácilmente yo puedo encontrar la suma de esa de esa serie de infinitos términos. Esa suma, fíjense que se calcula de forma fácil, es la razón, que es un medio, no la razón, A, que es un medio, sobre 1 menos la razón. Si ustedes calculan eso, la suma de esos infinitos términos da 1. Entonces, profesor, ¿significa que yo sumo infinitos términos de esta serie y el resultado me da 1? Sí. Si yo sumo los infinitos términos, el resultado de esa suma va a dar 1. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Pues ya vamos a seguir pasando con las otras series. Sebastián, buenos días. Sí. Disculpen primero la demora de haberme incorporado tarde, pero les puedo mostrar a los chicos, si me permitís compartir un segundo, la importancia que tiene la serie geométrica. Es una serie bastante usada. Ahí se los voy a mostrar. Ahí te doy a Patricia. Acá está.
hacer presentador. Ahí está. Bueno, voy a compartir un segundo mi pantalla para mostrarles algunos ejemplos donde se usa la serie geométrica, que es una serie bastante importante. A ver, ahí está, miren. Esta serie, hay cosas muy comunes que usamos que aparecen a través de esta serie. Por ejemplo, la construcción de mandalas es algo que se hace programando esta serie, con, por supuesto, valores de A y Q particulares. Otra son estos tipos de gráficas muy comunes en los PowerPoint que usamos, los fondos de los PowerPoint, los fondos de este tipo como el que está acá abajo, o estos degradé de colores, son series geométricas. Por eso es una serie interesante de estudiar, tiene muchas aplicaciones, y les voy a mostrar un ejemplito muy clásico de aplicación de la serie geométrica, un problemita aplicado. Me voy a adelantar a todo esto que ya lo ha explicado suficiente Sebastián. Por ejemplo, esto, todo número decimal con cifras periódicas es una serie geométrica, chicos. Tiene una relevancia, miren, esto es un número decimal. Yo lo puedo escribir, a todos ustedes esto ya lo han estudiado, ya lo han visto en el secundario, no los voy a torturar con lo que es ver cómo se arma el número con cifras periódicas, pero yo lo puedo transformar en eso, que lo puedo escribir cómodamente a las cifras de esta forma, y miren, es esa serie geométrica con razón 1 sobre 100 y a 10 sobre 100. Corresponde a esa serie su suma. Si yo planteo la suma de la serie geométrica, llego al número original. Entonces, cualquier número decimal con cifras periódicas, en última, yo puedo expresarlo como una serie geométrica. Y un ejemplito que quizás les puede gustar o llamar la atención. Si yo tengo una pelota de básquet que la quiero rebotar y quiero saber la distancia total recorrida cuando rebota la pelota. Bueno, pensemos, si la largo a los 10 metros, como dice el problema, empieza con 10 metros, va a rebotar la mitad cada vez. 10 va a subir 5, 10 dividido en 2, va a volver a bajar 5, después va a subir 2,5, 10 sobre 4, va a bajar 2,5 y así sigo. Entonces, estos términos, fíjense, si yo escribo esto como 20, estos dos, dividido en un medio, tengo esta parte. Los 5 y 5 son 10, 20 dividido en 2, tengo 10. Acá puedo hacer exactamente lo mismo. Miren cómo voy armando los términos. El que me está quedando sueltito es este. Entonces, ese término yo lo puedo formar. Lo estoy tratando de hacer muy rápido, es para que vean cómo podría llegar a armar. Este lo puedo armar como 20 a la 1 medio a la 0. Acá tengo a la 1, a la 2, a la 3. Acá a la 0, que es 1. Entonces, para que me quede, le resto 10. Ese es el término general de la serie geométrica. Yo puedo decir que es menos 10, que es esto que me quedó acá afuera, y miren de acá en más, 20 a la 0, a 1 medio a la 0, 1 medio al cuadrado, 1 medio al cubo, y así sucesivamente. O sea que tengo una sumatoria de 20 por 1 medio a la n. Esto constituye una serie geométrica. Entonces, si yo planteo la sumatoria, o sea, el valor de la suma de la serie geométrica, llego a 40. Entonces, ¿cuánto recorrió la pelota? Y si yo le quito estos 10 primero,
que serían la subida que no la tengo contemplada porque yo la largué de los 10 metros, sin contemplar ese primero, la pelota recorrió 30 metros hasta que quedó en reposo. Esto es un ejemplo de aplicación de la serie geométrica. Muy sencillo, por supuesto, pero hay múltiples aplicaciones de esta serie. Esto queda como curiosidad. Gracias, Sebastián, por dejarme mostrarle eso. Me pareció que era algo como para que lo pudieran ver, que no es tanto número y tan duro todo esto. Así que bueno, te paso el control nuevamente a vos. Muchísimas gracias por dejarme intervenir. Y los chicos de Civil van a estar muy agradecidos por ese ejemplo. Porque justo va a ser uno similar en la tarea. Pero bueno, les va a venir muy bien. Así que les va a servir muy bien de base. Muchas gracias, Patricia. No, de nada. Son muy, muy utilizadas las series geométricas. Bien. Ahí volví a ser el presentador. Bueno. Buenísimo. Seguimos. ¿Alguna duda, chicos? Es muy importante lo que ha dicho Patricia, tiene mucha implicancia en la serie geométrica, por eso se ha estudiado tanto y se utiliza tanto. Y por eso es importante saber su carácter y a cuánto tiende la suma. Bueno, seguimos. Otro criterio, acuérdense que todos estos son criterios de convergencia, son las condiciones suficientes, acuérdense que tenemos la necesaria, pero ahora estas son las condiciones suficientes donde me permite encontrar al fin y al cabo si una serie es convergente o no, es el criterio de la integral. Esto que está acá es un recorte de la definición que tienen en el apunte. Básicamente, la serie de términos tiene que ser una serie de términos positivos y no crecientes. O sea, si yo estoy sumando 1, U2 más U3, lo que tengo que tener en claro es que U1 es mayor o igual que U2 y U2 mayor o igual que U3 y así sucesivamente. O sea, los valores a medida que aumenta n son más chicos. Y voy a tener que encontrar una función f de, que es una función continua, no creciente, tal que los valores de esa función para los números naturales coincidan con los términos de la serie. Entonces, si de esta forma, yo voy a plantear una integral impropia de 1 infinito de esta función asociada, y si esa integral impropia converge, entonces la serie que yo comenzaba, o sea, desde un principio tengo, va a converger. Si la integral impropia diverge, esa serie va a diverger. Eso es lo que dice, digamos, el enunciado. Para tener un ejemplo y que puedan entender bien qué es lo que pasa, vamos a hacer que es el 11.5, que es uno de los ejercicios también recomendados que le hemos dado. Es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 4n al cuadrado. Si yo encuentro los términos de esa serie y esos términos los grafico, recuerden, tengan claro acá, esto es una salvedad y es para que entiendan la parte gráfica, no es que yo esté graficando la suma, yo estoy tomando ahora los valores, los valores U1 más U2 más U3 más U4 y no los estoy sumando, únicamente los estoy representando como si fuera una sucesión. O sea, yo estoy haciendo, esta gráfica corresponde a la sucesión U1, U2, U3, U4 y así sucesivamente. Pero, ¿por qué lo he hecho? Es para que ustedes entiendan que mi objetivo va a ser ahora sumar este valor, más este valor, más este valor, más este valor, este valor, y encontrar una suma y ver si esa suma converge o no. Entonces, lo que dice el criterio de la integral dice,
tómense una función auxiliar, y esa es la que grafico ahí, que, fíjense, esta es la serie con su enésimo término puesto acá, y la función auxiliar que se calcula, o sea, que se usa, es la misma expresión, únicamente en vez de donde dice n, se va a tomar x, ya que, ¿cuál es la propiedad que se cumple con esta función auxiliar? Es que esa función, para los valores naturales, el valor de la función y el valor de ese término coinciden. ¿Entienden? Eso que está graficado ahí es lo que dice la definición, esto que está acá. ¿Bien? Y bueno, ¿por qué paso a calcular una integral impropia a partir de eso? Y recuerden que ¿qué es lo que hacíamos con la integral impropia cuando nosotros calculábamos desde 1 hasta infinito de 1 sobre 4x al cuadrado diferencial x? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Y lo que estábamos haciendo es calcular el área bajo la curva desde 1 hasta infinito. O sea, estamos calculando el área bajo esa curva. Entonces, si ustedes recuerdan que el área bajo la curva venía y terminaba representándose por la suma de infinitas, de áreas infinitesimales, entonces, si es lógico pensar que si yo calculo esta área y esa área me da un número finito, aunque estoy calculando de 1 hasta infinito, me da un número finito esa área, quiere decir entonces que si yo sumando todos esos infinitos puntos me da un área finita, quiere decir que si ahora yo sumo únicamente los valores de los números para los números naturales, obviamente va a converger. Esa es la idea. Por eso se asocia la serie a una función, digamos, secundaria, una función auxiliar, y se calcula la integral impropia. Entonces, si esa integral impropia converge, quiere decir que la serie asociada converge. Y básicamente lo que tengo que hacer es resolver por el criterio de la integral esa integral impropia. ¿Que cómo la resolvíamos? Y bueno, ya tengo que aplicar lo que yo ya sé. Yo tengo que aplicar el concepto de límite cuando b tiende a infinito para que tenga esa integral desde 1 hasta el valor de b, y yo ya si quiero poner esto, puede ser 1/4 por x a la menos 2 diferencial x. Yo puedo sacar el valor de 1/4 y me queda el límite cuando b tiende a infinito de 1 hasta b de x a la menos 2 diferencial x. Que esto, ustedes ya saben que esto es 1/4 por el límite cuando b tiende a infinito, donde la primitiva es x a la menos 1 sobre menos 1 evaluado entre 1 y b. Este valor de menos 1 lo puedo sacar afectando al 1/4 y me queda el límite cuando b tiende a infinito de menos x a la menos 1. Vamos a hacer todos los pasos para que lo entiendan. Quedaría así. Desde 1 hasta b. Por lo tanto, si ahora yo reemplazo esto, me queda menos 1/4 de el límite cuando b tiende a infinito, aplico barrow, me queda 1 sobre b menos 1. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando b tiende a infinito, este término, este primer término, va a tender a 0. Por lo tanto, me va a quedar únicamente menos 1, que se multiplica por menos 1/4, y me queda 1/4. ¿Qué quiere decir? Que esa integral impropia es convergente. Por lo tanto, la serie
sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 4 n al cuadrado es convergente. ¿Se entiende? Ese es básicamente el procedimiento. Es si a una serie la voy a tratar de resolver por el criterio de la integral, tengo que asociarle una función continua que cumpla las características que ya hemos visto y calcular esa integral impropia. Si el resultado es finito, significa que la serie es convergente. Si el resultado es infinito, la serie es divergente. ¿Ha quedado claro? Bueno, parece que sí. Bien. Bueno, seguimos. Sí, dicen que sí, Seba, que está bien. Sí. Un caso especial aplicando el criterio de la integral se deriva otra clasificación importante de un tipo de serie que se clasifica por el nombre de serie P, que es con el mismo procedimiento, aplicando el criterio de la integral a este tipo de series. La expresión general de una serie P va a tener esta forma, va a ser la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n elevado a la p. La convergencia va a depender del valor de p. Si p es mayor que 1, la serie va a ser convergente, y si p es menor o igual que 1, la serie va a ser divergente. Todo esto, que está resumido acá en 2 líneas, está la demostración en el apunte y se va a tomar, así que tienen que verla a la demostración. Y se aplica lo que acabamos de ver, que es el criterio de la integral a la serie 1 sobre np, donde recuerden que la función auxiliar que se asocia va a ser y es igual a 1 sobre x a la p. Y entonces, con esa función es la que se encuentra en la integral impropia, y ahí se deduce que de acuerdo al valor de p, esa serie va a converger o no. Eso es un resumen de lo que es la demostración y la tienen que saber. Y van a ver el caso particular para p igual 1, que para p igual 1 sería esto que está acá, la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n, que es la serie armónica, donde esta serie armónica, que es un medio, que es 1 más un medio más un tercio y así sucesivamente, es un buen ejemplo de una serie que cumple la condición necesaria, pero es divergente. Acuérdense lo que habíamos visto, que la condición necesaria era el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término, y esto tiende a 0. Entonces, por condición necesaria, yo puedo decir que esta serie puede converger o no, ¿se acuerdan? Converger o no. Entonces, por este criterio o por el criterio de la serie P y analizando, nos damos cuenta, una vez que realicen la demostración, se van a dar cuenta que esa serie es divergente. O sea, es un caso donde cumple la condición necesaria, pero después vemos que es divergente. Bueno, cualquier cosa, eso lo pueden después preguntar. En un ejemplo práctico, lo que ustedes tienen que hacer es, de alguna forma, acomodar esta serie para encontrar o descifrar cuál es el valor de P. Entonces, en este caso, ustedes saben que esta raíz cúbica la pueden poner como n a la 2 tercios. Entonces, de esta forma, yo digo que es una serie P, en donde P es 2 tercios. Como la serie, como P, 2 tercios es menor a 1, entonces, por lo tanto, la serie es
divergente. ¿Bien? Sebastián, perdón, antes que te vayas del tema, le quiero hacer una pregunta a los chicos. Sí. ¿Alguno de ustedes sabe por qué dentro de toda esta serie P, que son un montón, hay una que tiene un nombre particular, que es la serie armónica? ¿Por qué se le llama serie armónica a esa en particular? ¿Alguno lo sabe? ¿Hay algún músico para darle una pista entre los chicos? Si hay algún músico, seguro que lo sabe. Alguien que toque algún instrumento, que sepa partitura o notas musicales. Parece que no. Parece que no. Bueno, como comentario extra, la serie armónica es así, se llama así porque el 1 sobre n es la longitud de onda de las armónicas de la cuerda cuando vibra. Es netamente, el nombre lo toma de la parte musical, porque es la serie que me representa. Yo no soy músico, yo no sé nada de música, pero representa muy bien los armónicos de la cuerda vibrando. De ahí viene el nombre que, o sea, en este caso es al revés. La matemática toma un nombre de la parte musical y demuestra esta vibración de esta cuerda a través de esta serie. Bueno, son misceláneas, comentarios extra como para que vean que también algunas cositas por ahí son un poco más divertidas en la matemática. Bien, perfecto. Muchas gracias, Patri. El procedimiento entonces para este tipo de serie es el que acabamos de ver. Se tiene que encontrar cuál es el valor de P y de acuerdo a ese valor de P es saber si la serie va a ser convergente o no. Tranquilamente en el enunciado se les puede pedir que demuestren si es verdad esa conclusión que han hecho, por lo tanto ustedes ya saben que esta serie P viene de lo que es aplicar el criterio de la integral a esta función auxiliar. Entonces, con ese valor de P, ustedes ya tienen completada la función auxiliar y encuentran el valor de la integral impropia. Y obviamente la conclusión que lleguen por ahí va a tener que cumplir con la condición o con la conclusión que ustedes sacaron de esta forma. Bueno. Otro criterio es el criterio de D'Alembert, o el cociente, en donde si yo tengo una serie de términos positivos, en la que todos esos términos son distintos de cero, existe una relación que dice que si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de u sub n más 1 sobre n y encuentro un valor de L, si ese valor de L es mayor o igual que 1, mayor o igual que 0 y menor que 1, la serie va a ser convergente. Si L es mayor que 1, la serie va a ser divergente. Y si L es igual a 1, no da respuesta a este criterio. ¿Qué quiere decir que no da respuesta? Es que por este criterio yo no voy a poder saber si es convergente o divergente. Y voy a tener que aplicar otro criterio. Acuérdense que todo esto, uno ya después, cuando empiece a hacer ejercicio, uno va a poder empezar a ganar cancha para saber en qué casos aplicar cada criterio, pero básicamente yo dispongo de todos los criterios que estamos analizando para poder demostrar si una serie es convergente o no. Y van a haber criterios donde no me va a poder dar una respuesta y voy a tener que aplicar otro. Básicamente el criterio de D'Alembert es aplicar lo que nosotros, está en el filmín anterior, pero lo voy a escribir acá, es aplicar el criterio que es límite cuando n tiende a infinito de u sub n más 1 sobre u sub n y ver ese valor de L. He elegido un ejemplo que está también en los lineamientos que le hemos dado, pues me parece interesante porque engloba el trabajo con los términos factoriales y los
las funciones o los términos exponenciales. Fíjense, para aplicar este criterio yo tengo que tener claro y encontrar cuánto es el término, el enésimo término más 1 y cuánto es el enésimo término. El enésimo término yo ya sé que obviamente está expresado en la serie y es ese que está ahí. Pero el término posterior a ese, yo lo que voy a tener que hacer es, donde dice n, sumarle 1. En cada lugar donde aparezca n, yo le voy a tener que sumar 1. ¿Por qué lo coloco así? Para no confundirme. Porque esto es un solo ejemplo, pero puede haber acá al n estar multiplicado por un valor o tener una expresión particular. Entonces, yo me tengo que asegurar que no estoy cometiendo ningún error aritmético. ¿Bien? Entonces, por eso es muy importante hacer esta parte a conciencia. Si yo me fijo, esto queda n más 3 factorial sobre 3n más 1. ¿Bien? Bueno, vamos a poner el un, lo vamos a borrar, así me queda espacio para trabajar. Bien, entonces, ¿qué me dice el criterio? Que tengo que encontrar el límite cuando n tiende a infinito de un más 1 sobre u sub n. Tengo que encontrar el límite cuando n tiende a infinito de la expresión que acabamos de encontrar, que es n más 3 factorial sobre 3 elevado a la n más 1, sobre el valor enésimo, que es n más 2 factorial sobre 3 a la n. Aplicando la regla de la herradura, yo tengo que esto es n más 3 factorial por 3 a la n en el numerador, y abajo me queda en el denominador n más 2 factorial por 3 a la n más 1. ¿Bien? Ahora, esta es la parte donde generalmente también se confunden. Tienen que tener en claro las propiedades del factorial, en donde si yo tengo n más 1 factorial, ese factorial yo lo puedo encontrar como el factorial del término anterior por el nuevo término que yo quiero, que es el n más 1. Esta es una regla que la tienen que saber y la van a ocupar mucho. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si n vale 3, quiere decir que el 4 factorial va a ser exactamente igual que el 3 factorial por 4. Y eso se cumple, porque el 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Y de este lado nosotros tenemos el 3 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, me da exactamente lo mismo. Entonces fíjense en este caso. El límite cuando n tiende a infinito de el n más 3, yo lo puedo poner como el término anterior factorial por el nuevo término. De esta forma van a ver que yo puedo simplificar los factoriales. Y luego me queda 3 elevado a la n, y acá abajo me queda el término 3 elevado a la n más 1 por propiedades de exponenciales con la misma base. Esto se puede poner como 3 a la n por 3 a la 1. De esta forma, el 2 a la n factorial se va con el 2 a la n factorial, se simplifican, y el 3 elevado a la n se simplifica con el 3 elevado a la n, y esto me queda el límite cuando n tiende a infinito de n más 3 sobre 3. Ahora, si yo aplico el límite cuando n tiende a infinito, esto me queda infinito. Por lo tanto, infinito es mayor que 1, por lo tanto, la serie es divergente. Recuerden, voy a volver un ratito atrás,
que cualquier valor de L mayor a 1 me concluía que la serie es divergente. Entonces, como me da mayor, me da infinito, la serie es divergente. ¿Hasta ahí alguna duda? Es importante lo de las propiedades de factorial, ahí como puso también Patricia, que es multiplicar un número por todos los enteros menores. Vean, las propiedades están en línea, o sea, están en internet, las pueden conseguir, y es muy importante eso porque es la forma que van a tener de poder operar y encontrar una equivalencia matemática para poder simplificar los factoriales. Bueno, a ver. Es que Raciel preguntaba, gracias. Muchas gracias, Lore y Pati, por preguntar. Y espero que haya quedado claro lo del factorial. ¿Puedes explicar el penúltimo paso, Ale? El de la simplificación, me imagino. Ale, Catalina. Bien, sí, sí. Perfecto. Está bien, sabía que iba a hacer falta explicar un poquito más. Bueno, vamos a ponerlo con un color. Hasta acá, todo claro. ¿Bien? Hice la regla de la herradura y me quedó eso. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer un rectángulo para no borrar. Lo que hice en ese paso fue, de alguna forma, el n más 3 factorial, transformarlo en algo que me sirva y yo pueda simplificarlo con el factorial de abajo. Bien. ¿Cómo puedo hacer esto? Aplicando la regla que está en el borde superior, que es n más 1 factorial, es el factorial de n, que es el valor anterior, por n más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el n más 3 factorial quiere decir que es la multiplicación de todos los enteros menores hasta el valor expresado. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a hacer el ejemplo, si n vale 3, vamos a tomar cualquier un valor de n, pero se aplica para cualquier valor. Si n vale 3, yo lo que tengo acá es el valor de 6 factorial. Y el valor de 6 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. ¿Cómo yo puedo expresar ese valor de multiplicación en algo que lo pueda simplificar con el n más 2? La regla, aplicando esta regla que está recuadrada acá arriba, me dice que este 6 factorial, que lo vamos a borrar para tener más lugar, ese 6 factorial es exactamente igual a hacer n más 2 factorial por el valor en cuestión que estoy analizando. Sería calcular el factorial anterior y multiplicarlo por el valor actual. Vamos a seguir considerando el n igual 3. Si yo reemplazo en este lado de la igualdad, ¿qué me queda? N igual 3, esto me queda 3 más 2 factorial por n igual 3, 3 más 3 me queda 6 factorial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de este lado me queda que tengo que encontrar el 5 factorial por 6. Y si ustedes ven el 5 factorial por 6, es exactamente igual que 6 factorial. Porque es la multiplicación. El 5 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, y lo estoy multiplicando por 6, que es exactamente igual que el 6 factorial. Por lo tanto, esto que escribí yo acá, del 3 factorial, n más 3 factorial, es equivalente al factorial anterior por n más 3. Esto es una equivalencia. Con la ventaja de que ahora el n más 2 factorial lo voy a poder simplificar
con el mismo elemento en el denominador y voy a poder no tenerlo en cuenta para sacar el límite, que no lo voy a poder sacar si me queda un factorial. Y lo otro que se hizo fue, yo tengo 3 a la n más 1, 3 a la n más 1, acuérdense que la base es una exponencial donde la base es 3 y los exponentes es n más 1. Eso por propiedades, yo lo puedo poner como la multiplicación de la base, que es 3 elevado a la n, por la misma base elevado a la 1, ya que los exponentes se suman. Y de esa forma me queda todo multiplicado y yo voy a poder hacer las simplificaciones que ya hice. No sé si ahí ya quedó claro. Ale. Ale y el resto de los chicos que hayan tenido dudas en ese paso. Bien, perfecto. Dice que sí, Seba. Bueno. Vamos a los últimos 2 criterios que tocan en esta clase, que es el criterio de Cauchy. El criterio de Cauchy, básicamente, yo voy a tener una serie de términos positivos y lo que se evalúa es esto que está acá. Se comprueba o se ve cómo va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del enésimo término. Y si ese valor de L es menor a 1, la serie es convergente. Si es mayor a 1, divergente. Y si da 1, no se tiene conclusión. O sea, el criterio no da respuesta. Este criterio, el criterio de la raíz, es muy utilizado, simplifica muchísimo los cálculos cuando la serie en cuestión tiene todo el enésimo término elevado a la n, ya que por la propiedad, esa exponente n se simplifica y yo voy a poder operar. Entonces, por ejemplo, para resolver esta serie, para saber si es convergente o no, yo aplico el criterio de la integral, que es aplicar la raíz enésima al enésimo término, que es n sobre 2n más 1 elevado a la n. De esta forma, la raíz enésima se va con la potencia enésima. Me queda el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2 a la n más 1. Aplicando, esto es una indeterminación infinito sobre infinito, aplicando Bernoulli y L'Hospital, esto me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2, por lo tanto me queda un medio es menor a 1, por lo tanto la serie converge. ¿Bien? Eso es un ejemplo, así tienen que resolverlos, así se aplica. Y ahí encuentro que esta serie es convergente. Y por último, cualquier cosa, después terminamos y me preguntan, así ya cerramos esta parte del PowerPoint. Está el criterio de Rabe, que es un criterio parecido a lo que era D'Alembert. Yo tengo que hacer una división de los valores de U. Hay 2 formas, o sea, hay uno en la parte teórica, como está recuadrado acá en naranjita, y en la parte práctica está como está en blanco. Las 2 condiciones son exactamente igual, porque fíjense que es el calcular el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 sobre 1 menos un enésimo término menos el anterior, y ahí evaluar el L. Pero también yo no tengo restricción de cuál evaluar, sino que yo tengo que poner en el numerador un término sobre el anterior. Fíjense, es un término sobre el anterior, el término sobre el anterior. O sea que básicamente las 2 condiciones son exactamente la misma. Yo puedo aplicar cualquiera. Y de acuerdo al valor de L, si L es mayor a 1, la serie va a converger. Si es menor a 1, va a diverger. Y si es 1, no se obtiene conclusión de este criterio. ¿Bien? Hasta ahí sería lo que va. Hay ejercicios para aplicar el criterio de Rabe. No hago uno ya por cuestiones de tiempo, porque quiero que ustedes pregunten, pero básicamente tienen que
hacer la misma operación o la forma que hicimos con D'Alembert para encontrar el enésimo término más 1, o en este caso el enésimo término menos 1, y después de ahí lo único que hay que hacer son operaciones matemáticas. Chicos, una sugerencia, ahí en los lineamientos habrán visto que nosotros les hemos indicado cuáles ejercicios hacer. No quiere decir que los otros no se puedan hacer, pero la idea nuestra es que se concentren en esos, porque son ejemplos típicos donde van a ver todos los casos, y no pierdan el tiempo por ahí, dado los tiempos acotados. Sí, para el examen, obviamente, en todos los ejercicios. Los que logren hacer eso ya pueden avanzar con lo demás, pero la idea es que por ahora y para el parcial abordasen esos nada más, y después, bueno, a través de los foros consultamos los otros. Bien. Sofía, no, los criterios no van con demostración. De todas maneras, en el apunte ustedes tienen la demostración por si quieren entender por qué esas conclusiones. O creo que ha quedado en el anexo. No sé En si el se los he anexo subido, sí, yo se los he subido, creo, a la página del anexo. En el anexo del tema, sí, están en el anexo, pero no van como para ser evaluados. Pero sí están ahí por si ustedes quieren saber el porqué de eso, si L es mayor que 1, menor que 1 y todo eso, es importante que esté para la comprensión. Pero Lo no que van. va, claro, lo que va son los que yo he puesto ahí grande, va a demostración con rojo, que es la geométrica, la P, y no sé si me olvidaba de alguno más. La condición necesaria, nada más. Nada más. El resto no. Está igual en los lineamientos, está todo aclarado, así es que Claro. ustedes fíjense ahí en los lineamientos que les subimos, lo que dice con demostraciones va evaluado, ¿sí? Así que, Bueno, agregar una cosa, ya que no preguntan, ya esta tarde o mañana les voy a poner un pequeño archivito, supongo que se va también, sobre el cronograma de las 2 o 3 semanas que quedan. Decirles que nos queda una sola clase de series, de temas que no van incluidos para este parcial, pero sí para el final. Y bueno, y vamos a ponerles el cronograma de lo que queda, parcial 3 recuperatorios y las clases de consulta que puedan quedar y cuál va a ser la temática de cada uno. Ya se los vamos a poner para que se puedan organizar ustedes. claro. Recuerden que para el parcial de la semana que viene va hasta acá, hasta este criterio que hemos visto. Ahí, como dijo Lorena, en la tarde van a estar los lineamientos para que sepan cómo vamos a hacer, si van a haber más clases, qué es lo que vamos a tratar, cuál va a ser el cronograma, cómo va a ser el cronograma también de entrega de las tareas adeudadas y todo eso. Joaquín, ¿el integrativo se va a hablar virtualmente? Sí. Aquellos chicos que estén en condiciones de integrativo, ya también le vamos a definir bien los lineamientos, pero va a ser virtual por todo el tema de la pandemia que estamos teniendo, ya que no podemos hacerlo virtual, presencialmente. Sí, lo único que es el mismo día que el extraordinario, es decir, que faltan serían 3 semanas más, ¿verdad? El 25. Sí, el 25. Bueno, hasta ahora, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Hasta ahora es virtual, salvo que de repente el rector nos diga que volvamos todas las aulas, está bien, creemos que eso no va a ocurrir, pero tengan en cuenta que todo lo que digamos depende siempre de qué nos diga la institución. Nosotros creemos que sí, que va a ser virtual, pero siempre hay que estar atentos. Traten de, por favor, no perder contacto con el aula virtual, chicos, porque es el único medio de comunicación que tenemos nosotros con ustedes. Entonces, bueno, todas las notificaciones y actualizaciones las vamos a estar publicando por ahí. Por favor, estén atentos siempre a los mensajes y a los foros, porque es la comunicación la única que tenemos nosotros con ustedes, bueno, y ustedes con nosotros. A ver.
Sí, chicos, a ver, los temas que van al parcial es integrales o primitivas, que es el tema 5. El tema 6, todo completo, a pesar de que han tenido, que es la parte de integrales indefinidas, definidas y aplicaciones. Y estas 2 clases del tema 7, todo eso va incluido al parcial, por más que se haya tomado la evaluación virtual. Lo único que era la evaluación virtual para como una autoevaluación de ustedes, pero si estudiaron para la evaluación virtual, eso ya lo tienen visto, es repasar y nada más. Pero entonces va todo lo que es primitiva, que es tema 5, todo el tema 6 completo, y estas 2 clases de sucesiones y series. Eso va hasta el parcial 3 y el recuperatorio 3. También lo vamos a publicar ahora en un archivito. Exacto. ¿Alguna otra consulta, chicos? Si no quitamos más tiempo de la plataforma. Bueno, parece que no. Chicos, como siempre, acuérdense que esto lo van a integrar cuando ustedes se pongan lápiz y papel a hacer los ejercicios, así que háganlo. Están todos los lineamientos, están todos los canales para que se comuniquen con nosotros, los foros, así que aprovechen. La única forma que queda es que ustedes se pongan, no hay más, no se puede de nuestra parte. No podemos hacer nada hasta que ustedes no se pongan, hagan los ejercicios y ahí salgan las dudas. ¿Bien? Bueno, ¿te parece que la damos por finalizada? Sí. Damos por finalizada. Vamos a estar pasando esos lineamientos en la tarde. Cualquier cosa, duda o consulta en los foros, ahí les vamos a contestar y, bueno, nada más. Bueno, listo. Nos vemos, chicos. Bueno, Estamos en Hasta contacto. luego. Hasta luego, buenos días. adiós.